iniciar, hermanos, el capítulo 11, tenemos que recordar que seguimos en un punto de paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. La ciudad de Jerusalén será atacada, se piensa en la segunda parte de la tribulación. Hay un poco de debate sobre lo que acabamos de leer, si esto está sucediendo en la primera parte de la tribulación o está sucediendo en la segunda parte de la tribulación. Solo sabemos que el ministerio de los dos testigos sucede por 3 años y medio, pero no saben en qué lado de los 3 años y medio está esto dividido. Ahorita vamos a tener un poco más de claridad, pero Israel, hermanos, será reconstruida, más bien el templo, tarde o temprano, ya sea por medio de la ayuda del anticristo. Por eso ahorita hay todos se asustan con la reconstrucción del templo y el hecho que están ahorita guardando materiales para poder reconstruir el templo, porque para que el anticristo vuelva a hacer la abominación desoladora, tiene que ver el templo para poder ofrecer una vez más sacrificio. Entonces, hoy en día ya tienen años Israel tratando de reconstruir el templo de Salomón, pero esto no va a ser logrado hasta en este tiempo donde el anticristo puede hacer un pacto, y creo que el mismo templo será usado para hacer el pacto de 7 años. Él lo quiebra a la mitad de la tribulación cuando él se declara Dios, y el templo entonces es algo muy importante en cuanto a los tiempos finales, porque va a ser una vez más reconstruido. David tenía el deseo, si ustedes recuerdan, de edificar el templo, pero se lo dio Dios a Salomón que lo edificara. Luego, por la rebelión de Jerusalén y de los israelitas, Nabucodonosor vino y sitió la ciudad y se destruyó el templo. Luego fue otra vez reedificado por Zorobabel, el sumo sacerdote. Luego fue otra vez destruido por el reino de Sirio. Por allá en el año 400 antes de Cristo, Herodes el Grande fue quien edificó otra vez el templo, y luego fue destruido en el año 70 después de Cristo por el emperador romano Tito. Ahora entonces, desde entonces, lo único que tenemos de Jerusalén y el templo es esa pared, lo único que vemos, porque ha sido destruido, y hasta ahorita esas son las ruinas, hermanos, del templo de Salomón. La razón que Dios permitió esto era para dar inicio a lo que son los tiempos de gentiles. Bueno, no inicio, sino que es parte del proceso en el cual los gentiles están dominando ahora el mundo. Incluso, si ustedes ven conmigo, vean el versículo 2, aquí de Apocalipsis 11 nos dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, todavía siendo parte de eso de los últimos días. Curiosamente, aquí tenemos la foto del templo, y luego tenemos 2 testigos que son mencionados en este capítulo de lo que vamos a tratar. Es algo increíble sobre los 2 testigos, es porque van a venir en un tiempo muy necesitado. Vean por favor 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, para que vean lo que estamos hablando aquí en contexto. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2 y 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando estamos hablando aquí del templo, hermanos, estamos hablando ya el cumplimiento de la advertencia de 2 de Tesalonicenses, que en un tiempo el anticristo, el hijo de perdición, se iba a sentar en el templo. Ahora, el debate, si ustedes recuerdan, desde cuando comenzamos nosotros Apocalipsis, hablamos del debate de aquellos que ven esto como espiritual o esto es literal lo que está sucediendo. Pues nosotros interpretamos esto de una forma literal, no lo estamos viendo como una analogía o no lo estamos viendo como algo espiritual o como que algo que ya se cumplió, sino que en un día viene la apostasía, viene el anticristo, y él se sentará en el templo de Salomón, y lo que rompe el pacto es precisamente esto, cuando él se declara Dios. El momento que él hace eso, rompe el pacto. Y luego ustedes pueden ver Mateo 24, 15 al 21,
donde otra vez se nos menciona de este mismo evento que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 11. Es interesante entonces ver cómo la Biblia mismo nos habla desde Daniel sobre este evento, y ahorita vamos a ir a Daniel, y de todo lo que está sucediendo sobre alrededor del templo. El templo tiene que ser edificado una vez más. Ahora, no sé si inmediatamente desde el rapto ya viene el anticristo y se edifica esto bien rápido, o bien puede comenzar ya el proceso de edificación como lo han estado planeando por años, pero simplemente no creo que se termine hasta que estemos muy muy cerca, porque el templo es necesario para que se pueda cumplir estas profecías. Así que cuando comenzaron a santificar la piedra angular y los sumos sacerdotes hicieron la ordenación de la piedra angular del templo, hace muchos años todo el mundo ya gritaba, no hombre, ya viene el rapto, ya se va a acabar el mundo. Uno tiene que tener cuidado porque ahí está nomás, todavía no lo han puesto. Y esto puede tener un proceso o puede hacerse rápido, todo depende. ¿Sabes en qué depende esto? En que exista paz entre Jerusalén y los palestinos y los árabes. La razón que no pueden edificar es que el momento que traten de poner una piedra los van a bombardear y se va a hacer una guerra. Entonces, mientras que no hay paz, no hay templo. A la misma vez, si usted se pone a pensar y viene el anticristo, y ustedes recuerdan, el anticristo viene a poner paz por 7 años. Ahora, con la tecnología que hoy tenemos, ¿qué tan rápido se pudiera hacer el templo de Salomón? Muy rápido. Antes se usó pura mano y palas y lo que tenían en ese tiempo. Entonces, si viene el anticristo y hace paz, estamos hablando que en meses pueden edificar el templo de Salomón con todas las finanzas y con toda la maquinaria que hoy tenemos. Así que, sea lo que sea, se tiene que edificar una vez más el templo. Otra cosa curiosa que vemos aquí es que Dios escogió 2 testigos. Y eso es algo muy importante, no nomás por los testigos de quiénes son, sino que el mismo patrón que Dios ha usado en la Biblia. Vean, por ejemplo, 2 de Corintios 13, versículo 1. La Biblia nos dice, esta es la 3ª vez que voy a vosotros, noten aquí, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Quiero que vean aquí otra vez que Dios hace la importancia de 2. Cuando Dios los mandó a sacar demonios y a predicar el evangelio del reino, dice la Biblia que los mandó de 2 en 2. La Biblia nos dice también que cuando Jesús fue bautizado, quiero que vean por favor aquí en Mateo 3, versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Noten que aquí se dieron 2 testigos para afirmar a Jesús en su ministerio público como el Mesías. Hubo la paloma y hubo la voz del cielo que ambos confirmaron quién es Jesús. Aquí se cumple la profecía en Isaías. Vemos también, noten en la resurrección en Juan 10 versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado dice que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, y ve venir al lobo y deja las ovejas ir y huye, dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, y luego comienza a hablar de la puerta del redil. Noten que siempre Dios ha usado diferentes analogías para poder dar a entender la importancia de 2 testigos. 2 testigos son muy importantes para afirmar las cosas conforme a Dios. Por eso dice, si hay un asunto que se tiene que arreglar, tengan 2 a 3 testigos. Pues aquí ahorita, en el tiempo que estamos leyendo, el mundo se está viniendo abajo. Pero sin embargo, Dios tiene un plan de afirmar quién es Él. Y aquí ahora en el versículo 3, quiero que vean por favor, se nos anuncian de 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Entonces vamos a hacer un énfasis ahorita sobre estos 2 testigos y vamos a hacer el estudio del versículo 1 al versículo 12. Así que hay que meternos rápidamente. Primero quiero que veamos, noten la construcción del templo. El versículo 1 y versículo 2 se nos menciona el templo y que es medido. Levántate y mide el templo, dice, de Dios, y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán
la ciudad santa 42 meses. Ahora, la construcción del templo, vemos aquí por lo menos dos verdades. Primero, será construido con la ayuda del anticristo, y creo que la única forma que esto se puede dar es por medio del anticristo. En Daniel capítulo 9, versículo 27, se nos menciona una vez más el templo, nos dice la Biblia, y por otra semana, estas recuerden, semanas de semana, estamos hablando aquí los últimos 7 años, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad, es decir, a la mitad de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando de lo mismo que leímos en 2 de Tesalonicenses. Es decir, se hace el templo y si se los pueden imaginar, viene el anticristo, y esto es clave. Este es el primer sello de los 6 sellos. El que entra en un caballo blanco es el anticristo. Él entra después del rapto. Sin embargo, la manifestación de él no sucede hasta en este momento con el templo, cuando él comete la abominación desoladora. Entonces, cuando él comete eso es cuando ya se declara anticristo. Antes de todo esto, él es nomás un político. Él viene conquistando, él viene poniendo reformas y políticas, y es el que es la cara política del demonio. Pero entonces él viene, entonces, ¿saben qué? Vamos a traer paz, como estilo chupacabras, por decirlo así, como para distraer a todo mundo de los problemas que están pasando. Muy bien. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermanos, imagínense, millones de personas van a desaparecer. ¿Qué mejor cómo distraerlos de este evento? Eso es algo grande, hermanos. Se tienen que imaginar, esto sucede después del rapto. ¿Cómo le das explicación a que desaparezcan? Y yo sé, gente va a decir que fueron ovnis, y hay un montón de teorías sobre las excusas que quizás el anticristo use para poder que la gente lo crea. Pero a la misma vez tenemos que comprender que así como sea, noten, hermanos, cuánto se ha hecho con la unión de Norte Corea y Sur Corea. ¿Sí lo han notado? Todo el mundo pensó que eso iba a ser simplemente imposible, nadie los iba a unir, y mira, ya los unieron. Y Trump lo hizo. Amén. De tanto que lo han puesto como el diablo, nunca se imaginaron que iba a hacer eso. Pero quiero que noten algo. Toda la tensión que se hizo con esto, imagínense lo que se va a hacer con una guerra que tiene miles de años. Los hijos de Abraham con los hijos de Ismael son los que están en guerra. Y desde entonces, desde Génesis, estamos hablando que hay pleito entre ellos. Nadie ha logrado que estén en paz, siempre han estado en pleito por la tierra. Imagínense entonces el anticristo que entre y él logre hacer paz entre ambas gentes. Imagínense toda la tensión, toda la gloria que se va a ir a esa figura política por su logro de traer paz. Y él hace un pacto con ellos. Vamos a tener la paz y vamos a trabajar juntos por 7 años. Y parte de esta paz es que todos estemos felices. Vamos a hacer el templo. Con este templo vamos a hacer felices a todos los judíos. Y en este templo también, quizás vamos a hacer también una mezquita ahí a un lado, o no sé cómo la van a hacer, pero ambos lados tienen que estar felices aquí. Pero recuerden que los 7 años de tribulación es para atraer la atención de los judíos, no de los árabes. Entonces lo que se está preparando aquí es que se termine el templo y se comienzan a hacer sacrificios una vez más, como en el Viejo Testamento. Recuerde que estamos hablando de judíos, que ellos quieren aplicar la ley, no estamos hablando de cristianos. Ellos comienzan a hacer sacrificios como lo dicta el Viejo Testamento, hasta el día que el anticristo dice: paren, yo soy el sacrificio, yo soy tu Dios. Y es cuando la nación de Israel dice: ¿qué hemos hecho? Y se rompe el pacto. No es que el anticristo necesariamente, es que la nación de Israel ahora sí comienza el avivamiento de regresar hacia Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, en Ezequiel, no sé si recuerdan la parábola de los huesos secos. Esa es la imagen de Israel siendo avivado una vez más.
Y eso sucede con la gran tribulación. La gran tribulación Dios la usa como aquella mano fuerte que atrae otra vez a su pueblo a Él, con esta mano fuerte de la gran tribulación. Entonces vemos entonces que este templo va a ser reconstruido con la ayuda del anticristo. Segundo, vemos que no será mejor que el original. Eso sí lo sabemos. ¿Por qué? Originalmente Salomón puso todo el oro, todos los utensilios por parte de su padre. Aquí sabemos que se va a armar, pero definitivamente ha perdido su primer gloria este templo. Nota que no se nos hace mención de sus utensilios, de nada en específico, porque siempre la copia nunca será igual que el original. Amén. Y en este caso es un poco, el templo se está edificando, pero se está edificando con un propósito que se cumple una profecía en cierta forma malévola con el anticristo. Entonces, un poco distinto aquí. Entonces vemos la construcción del templo. Ahora, no quiero que se asusten, porque siempre comienzan pláticas sobre la edificación del templo. Si usted se mete ahorita a Google y comienza a investigar, va a quedar la impresión como que ya mañana van a comenzar a construirlo y terminarlo. Tiene que tener cuidado con toda la información que lee. Si es cierto que ya tienen más de la mitad de los utensilios, si es verdad que tienen la piedra angular, no es verdad que ahorita mismo se está construyendo. Eso tiene que ser parte de la paz. No lo iban a permitir los árabes. Eso se hiciera una tremenda guerra grande. Ahora, si un día los árabes les ceden ese pedacito de tierra donde está el mezquite, esa es la piedra controversial. Es ahí donde ellos dicen, ahí fue donde Abraham le dijo que sacrificara a Isaac, y ese es ahí donde supuestamente el profeta Mahoma fue el que le dijo que ahí tienen que comenzar Meca, ¿cómo se dice en español? Sí, ¿verdad? Meca. Entonces, por eso están peleados ese pedacito donde va el templo. Ahí está toda la guerra, en ese pedazo de tierra. Ahora, los judíos nunca van a ceder a un trasplante a otro lugar, porque ese es el lugar. Y los árabes tampoco. Así que por eso solamente el anticristo va a poder unificar este pleito entre ambas personas sobre el templo de Salomón. Pero bueno, ahora noten segundo, por favor. Vemos ahora el testimonio de los dos testigos. Primero quiero que notemos la duración de ellos. El versículo 3 nos dice que son 1260 días o 42 meses. Ellos van a ministrar por este tiempo, que es una mitad de la tribulación, que van a estar ellos sirviendo. No puedo tener una conclusión fuerte si es en la primera mitad o en la última mitad, pero va a ser una de las mitades. Quisiera pensar que esto cabe un poco mejor en la primera mitad y que se acaba con la abominación desoladora, y de ahí comienza un avivamiento, porque si la ponemos a la última mitad, entonces ya tenemos la marca de la bestia, y ahorita vamos a llegar, es mi opinión, que después de este evento muchos son salvos, muchos judíos son salvos, por lo que ellos vieron. Dice la Biblia que cuando vieron que resucitaron, todos temieron, todos los que vieron. Entonces recuerden que había una multitud en el cielo y una que ningún hombre podía contar, si recuerdan. Es porque gente va a ser salva durante la tribulación. No gente que ya escuchó el evangelio y rechazó a Cristo, pero gente que nunca ha escuchado el evangelio y que en este tiempo comienzan a escuchar. Ellos llegan a creer. Pero bueno, segundo, podemos ver su trabajo. Y era de dar testimonio. El versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Ellos van a profetizar, dice la Biblia aquí. 2 Corintios 13:1 nos dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, y por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Aquí vienen 2 testigos, ahora sí, a decidir asuntos por parte de la humanidad, o más bien lo que va a pasar en la humanidad. Tercero, podemos ver entonces sus identidades. Y aquí vamos a tratar con varias conspiraciones sobre quiénes son estos 2 testigos. Muchos piensan que es Elías y Enoc. Y la razón que gente comparte esta opinión es porque han sido los únicos 2 personas en toda la Biblia que nunca han muerto.
y para que se cumpla Hebreos 9:27, como está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ellos creen que Enoc y Elías tienen que regresar para morir, como dice las Escrituras, y así se cumple, y ya los únicos dos que nunca han muerto regresarán y van a ser los dos testigos que van a profetizar y van a morir. Otros creen que es Elías y Moisés. Los que creen que es Elías y Moisés, ellos usan el argumento que fueron los dos que aparecieron en el monte de transfiguración, en Mateo 17, versículo 1 al 3. Las plagas que ellos traen son similares a las que trajo Moisés y también las que trajo Elías, que pudieron cerrar el cielo y pudieron descender fuego del cielo. Entonces se cree que esos dos profetas son los que van a venir. De seguro sabemos, y no de seguro, pero con una probabilidad muy grande, sí creemos que uno de esos tiene que ser Elías. Dice la Biblia en Malaquías 4, versículo 4. Ahorita les voy a decir la controversia también de eso. Malaquías 4, versículo 4 nos dice: acordados de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová. El día de Jehová es cuando, a ver si recuerdan. Ahora sí, yo renuncio. Es la segunda venida de Jesucristo. Ese es el día de Jehová, ese es el día del Señor. Muy bien. Dice, antes que venga el día de Jehová. Entonces, antes de la segunda venida física de Jesús, que es grande y terrible, tiene que venir Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, dice, y hiera la tierra con maldición. Entonces, va a haber un grupo que va a decir, es Enoc y Elías, los dos profetas que nunca murieron, ellos tienen que morir. Y luego van a estar otro grupo aquí que va a decir, no, es Moisés y Elías, ellos son los que se aparecieron con Jesús en el monte de transfiguración. Y hay un tercer grupo, y vayan conmigo allá a Mateo 17. Esto nomás es para terminar de confundirlos un poco. Siempre me gusta dar los diferentes ángulos. Alguien me dijo, ay pastor, nos dejas más confusos que nada. Y la verdad es que cuando hay diferentes opiniones, pues ustedes formulen lo que ustedes piensen. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Al final de cuentas, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver que yo tenía la razón. Amén. Noten Mateo 17, por favor, y ahora vean el versículo 10. Hay otro grupo que dice, no, Elías ya vino. Dice la Biblia en Mateo 17, versículo 10, nos dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías, ¿qué dice? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora vamos a agregar a este multo de cosas. Bueno, los que creen que es Elías o Enoc, o Elías y Moisés, aseguran que Elías tiene que regresar. Jesucristo dijo, Elías ya ha regresado, y conjugándolo con Marcos, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y el hecho que hicieron con él lo que ellos quisieron es que lo decapitaron a Juan el Bautista, y Elías entonces vino. La verdad, a mí no me interesa quiénes son. Lo que sí sabemos es que estos dos testigos, quienes sean, son los dos olivos, y nos dice la Biblia, vean por favor, regresen a Apocalipsis, por favor. Ya muchos ya, ¿verdad? Unos ya saben, ya están seguros quiénes son. Pero noten por favor, aquí Apocalipsis 7, versículo, 11. Apocalipsis 11, versículo 4. Lo que sí sabemos de seguro de estos dos testigos es, dice el versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dice la Biblia en Zacarías 4, versículo 6, ¿a qué se refiere eso? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esa es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice,
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y acababa de escribir esos dos olivos que estaban enfrente de Dios, en el cual siempre está derritiendo aceite fresco, hablando del poder del Espíritu Santo. Ahora, estos dos olivos, y si se ponen a pensar, hermanos, nomás, y esto es emocionante, porque está el trono de Dios y hay dos testigos, hay dos olivos que continuamente está fluyendo espiritualmente hablando, el poder de Dios, el aceite que fluye, que nunca se termina, y ellos están ahí como todo lo que hemos visto en cuanto a los ángeles, en cuanto a la estrella que cae y abre el cielo, todo está bajo el mando de Dios. Y aquí están dos testigos, y hasta que Dios dice, ahora sí es tu turno, en todo lo que he planeado, ellos están ahí parados enfrente del trono. Y si es Elías y si es Moisés, pues en un tiempo estaban ante el Padre, y el Padre le dijo, vete, ahí mi hijo te necesita, y aparecieron en el monte de transfiguración. Yo pienso que quizás es Moisés y Elías, pero nadie sabe. Muy bien. Entonces, si un día te preguntan quiénes son los testigos, ya les puedes manejar tres teorías, pero nadie sabe. La Biblia no nos dice quiénes son. Entonces, pero tenemos una idea quizás para dónde inclinarnos, pero pues nunca sabremos de seguro hasta que lleguemos al cielo. Les voy a decir, les dije, ¿verdad? O sean totalmente dos personas no reconocidas, pero la mayor parte, nomás para decirles, la mayor parte se inclinan sobre que uno de ellos sí tiene que ser Elías, y hay más controversias sobre si ese no con Moisés, pero si hay un grupo bien pequeño que hace mucho ruido sobre Mateo 17. Pero bueno, sigamos por favor. Vemos ahora el cuarto, letra D, el ministerio de ellos. El ministerio de ellos. Noten el versículo 7 por favor. La Biblia nos dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El ministerio de ellos, hermanos, es que ellos se levantan en contra de la decepción del anticristo. Ellos, hermanos, complementan el ministerio de los 144,000. Ellos, hermanos, son el alhuate en el pie de los malos. Vemos que ellos son atormentados por estos dos testigos. Ellos vienen a convencer. Ellos fueron odiados por el pueblo por su mensaje. Ellos están vestidos de cilicios, y si nosotros vemos a alguien vestido en cilicio, nosotros vamos a pensar, mira qué loco. Pero para un judío estar vestido de cilicio, eso es un mensaje para la nación. Ellos vienen lamentando y diciendo, mira, nosotros estamos donde estamos y todos debemos de estar en cilicio, todos debemos de estar en ayuno, porque viene un tremendo juicio que ustedes no se esperan, y ellos están profetizando todo esto, y la gente nomás está escuchando diciendo, ve estos dos cuates que vienen aquí, nomás puro malo nos profetizan, puras cosas malas nos están diciendo, y por eso los odiaban. Entonces el ministerio de ellos era de profetizar. Pero vean quinto por favor, la muerte de los testigos. Y aquí quiero nomás que comprendamos, hermanos, y vean rápidamente el versículo 5 antes de ver el versículo 7. ¿Sí estamos ahí? Si alguno quiere dañarlos, ¿qué dice? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerlos daño, debe morir él de la misma manera. Quiero que otra vez entendamos algo en contexto aquí, porque si no se les va a ir. ¿Cuántos dijeran que si yo estuviera aquí y si alguien se me acercara y lo matara yo con mi aliento de fuego, ibas a creer en mi mensaje? Dice la Biblia que cuando alguien quería hacerles daño, pues lumbres salían y pues morían. Si alguien quería hacerles daño de otra forma, ellos iban a morir de la forma que querían dañar a ellos. Ahora uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué no creyeron en ellos o el mensaje de ellos de inmediato? Eso es muy sencillo. Porque también el anticristo va a estar haciendo sus milagros. Recuerden que en el tiempo de la tribulación es como un regreso otra vez, en cierta forma, como al tiempo del Viejo Testamento, así como que ya no van a aplicar muchas cosas del Nuevo y tampoco está todo el Viejo. Están como en esos 400 años antes del Nuevo Testamento, así
un mundo gris en el aspecto de que ahora tenemos el anticristo haciendo sus milagros. Todos los cristianos han desaparecido y los únicos que están predicando el evangelio son 144,000. Entonces no es como que van a ir y, ¿sabes qué? Vamos a la librería, vamos a comprar una Biblia, vamos a leerla. No es como lo que ustedes han visto en la verdad, en las novelas de Dejados Atrás. Vamos a dejar unos tapes para que gente los vea cuando desaparezcamos. Muy bien, muchas cosas van a cambiar drásticamente. Pero una de las cosas que sí, como ya no va a haber palabra circulando como la que tenemos hoy, se comienza a cumplir lo que dice Joel capítulo 2, que va a derramar su espíritu una vez más. Y los jóvenes van a soñar sueños. Y los ancianos van a ver visiones. Lo que es decir es de que una vez más comienzan entonces a ver manifestaciones del Espíritu Santo como sucedió, por decirlo así, en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque ya no hay necesariamente palabra como confirmar. Ahora sí, vienen los dos testigos y te le acercas y te echan fuego. Y cierran el cielo y hacen que lumbre descienda del cielo. Estamos hablando, hermanos, esos son prodigios muy increíbles, pero Dios los capacita una vez más con señales para convencer al pueblo. Pero también el anticristo, el diablo, tiene sus señales también. Y tienen sus prodigios también. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado de no ser guiado nomás por supuestas señales, ¿verdad? Por eso están ahí los de para de sufrir, que siguen sufriendo de todas maneras, amén. Si pueden hacer todos los milagros que quieran o todo, ninguna de esas cosas confirman. Ahora, dice la Biblia entonces que Dios les capacita, pero luego algo sucede. Dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué dice lo siguiente? ¿Los vencerá porque no tienen el prodigio para combatir contra ellos? Claro que sí lo tienen. Pero cuando ellos terminaron la obra que Dios quería, por eso dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, ¿sabes lo que hizo Dios? Les limitó su poder para que sean derrotados. ¿Por quién? Por el anticristo, por el anticristo, muy sencillo. Entonces, no es que ellos no podían, es que Dios les limitó y por eso fueron derrotados, pero todo eso es plan de Dios. Muy bien, quiero que vean que ellos hicieron todo lo que tenían que hacer y una vez que acabaron, entonces murieron. Y les quiero recordar de eso, somos nosotros invencibles hasta que Dios ha terminado con nosotros. Nada nos puede suceder hasta que hayamos acabado nuestro propósito. Como muchos van a vivir para siempre porque no están haciendo nada para Dios. Amén. Tenía que meter el gancho ahí, muy bien. Pero para los que están sirviendo, pues ya cuando hemos acabado nuestro testimonio, pues ya hemos terminado la carrera. Amén. Y para ellos se acabó después de 42 meses. Y la bestia, la Biblia nos dice aquí, los mató. La bestia, hermanos, es también otro personaje que ahora se nos introduce por primera vez. Trataré de no avanzar mucho porque en el capítulo 13 y el capítulo 17 es totalmente sobre la bestia. Así que no quiero repetirme después y me van a estar viendo como que ya lo sabemos, ya cambia el tema, lo que sea. Pero aquí se nos habla de una bestia, hermanos. Él sale, dice la Biblia, y veamos por favor el versículo 7 rápidamente. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí, hermanos, hay polos opuestos de opiniones sobre quién es la bestia. No les voy a encubrir todo y no vamos a tratar todo con detalle ahorita, pero es importante nomás tener un cimiento. ¿Quién es esta bestia? Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, hay tres personajes. Es como una, si puedo decir, es como una trinidad del infierno. Vemos el anticristo, vemos lo que es la imagen, la bestia del capítulo 13, y luego vemos al falso profeta. ¿Quiénes son estos personajes? Cómo cada uno tiene una función distinta. Uno viene por avenidas políticas y es el que viene a traer paz, y él es el que
¿verdad?, maneja todo ese ámbito político. El otro es como la fuente de la fuerza, lo que es el gran dragón que se nos menciona en el capítulo 13. Y el falso profeta es aquel que viene y trabaja por el ámbito religioso. Cada uno está trabajando en una trinidad del mero infierno. Cada uno tiene su función. Y aquí se nos menciona entonces la bestia. Noten entonces, es el dragón, el anticristo y el falso profeta. ¿Quién es la bestia? Muchos se refieren a la bestia como el dragón, que son sinónimos, y otros van a decir que la bestia es el anticristo. Muy bien. Y muchos me están viendo otra vez como que, dinos quién es, ¿verdad? Bueno, les quiero nomás dar varias cosas aquí. ¿Listos? Porque vamos a vagar aquí profundo. Amén. Quiero que vean, vayamos a 2 Tesalonicenses, por favor. Nomás les voy a llevar en una teoría aquí. Segunda de Tesalonicenses. Noten el capítulo 2 y veamos el versículo 3. Tenemos que ver aquí qué se nos dice del anticristo. Versículo 3 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre que dice de pecado, el hijo de perdición. Nos dice el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de oculto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va en el versículo 9, hablando del misma persona: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, en la tribulación, hermanos, hay entonces esta bestia, y para relacionarlo sobre quién es, porque yo sí me inclino un poco más que se está refiriendo al anticristo. Si ustedes ven en sus notas Daniel 7:25, en Daniel 7:25 la bestia o el anticristo es referido como el cuernito, ¿no? El cuerno chico. Y este cuernito chiquito dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de tiempos, o 3 años y medio. Quiero que vean, hermanos, que este cuernito, noten por favor en qué ámbito se está manejando. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, ¿qué dice? Quebrantará, y pensará cambiar, ¿qué dice? Los tiempos. ¿Quién es él para cambiar los tiempos? ¿Quién es él para cambiar la ley? Dice los tiempos y la ley. La razón que el cuernito chiquito, que la bestia, que el anticristo hacen eso es porque están en el ámbito político. Y como él tiene todo poder, por decirlo así, en este mundo, la Biblia nos dice en Daniel que 3 reyes se lo oponen, él destruye, él es el que domina entonces todo el mundo. Pero vemos entonces que este cuernito, así como vemos en Apocalipsis 11, pues destruye a los 2 testigos, hace guerra con los 2 testigos, también están persiguiendo los diferentes a los diferentes, ¿cómo se llama? Creyentes que están en la tierra, que sí están siendo salvos. Pero entonces, ¿quién es? Nomás les voy a dar una idea de lo que unos dicen. Unos creen que se está refiriendo a Judas Iscariote. Y lo chistoso es de que los que argumentan eso piensan que como que Judas va a volver a resucitar, y lo voy a llevar más profundo. Hay unos que dicen que hasta desde el inicio Judas nunca nació de mujer, sino que él fue un ángel caído del cielo. Ahora, no creo eso obviamente, pero estaba leyendo bastante hoy. Era un poco cómico todo lo que uno comienza a leer. Pero vean en Juan 6:70, por ejemplo, él es llamado hijo de perdición aquí. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es ¿qué?
¿Sabían que él es el único en la Biblia, aparte del diablo, que es llamado o que ha sido poseído por el diablo? Versículo 71 habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Curiosamente dice, uno de ustedes es el diablo, directamente. Allá en Hechos 1, versículo 24 y 25 nos dice que cuando él murió, él se fue a su propio lugar. No dice que fue al infierno, dice que fue a su propio lugar. Dice la Biblia, noten, en Hechos 1, 24. Y orando dijeron, tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse, ¿a dónde? La bestia, dice la Biblia en Apocalipsis 11, que él sale del abismo. El abismo ya habíamos estudiado, es el lugar donde están los demonios. Si recuerdan, ¿no? Que son los que abren la llave y salen todos los demonios. Pues la bestia, dice la Biblia, sale de ahí. Ahora, los que argumentan que es Judas, dicen, pues él fue a su propio lugar con los demonios, porque él es un demonio. Y él va a volver a salir y él va a ser la bestia y el anticristo, y él es el único que ha sido llamado diablo, ha sido el que ha sido poseído por el diablo. Yo no necesariamente creo que es Judas, yo pienso que ya murió, pero se las di porque luego voy a concentrarme sobre la bestia cuando lleguemos al capítulo 13. Pero nomás para decirles que o es el anticristo o quién es, luego lo vamos a identificar más a futuro cuando estemos en el capítulo 13. Pero ellos piensan de esta forma, los que argumentan que es Judas. Viene un hombre y será la bestia, es hombre, nos dice la Biblia, él sale del abismo, él sale de su propio lugar, donde fue Judas. Él es llamado hijo de perdición, como también en 2 Tesalonicenses, el anticristo es llamado hijo de perdición. Y la verdad es que como uno quiera triangular, y uno tiene que tener cuidado, obviamente, si uno no tiene cuidado, se mete en áreas que ni al caso, muy bien, y uno tiene que balancear la información. Otra vez, no necesariamente creo que se esté refiriendo a Judas, pero bueno, lleguemos entonces al punto número 3, por favor. Ahora llegamos a lo que es el regocijo del mundo, y vayamos por favor otra vez a Apocalipsis 11. ¿Cuántos ya les salió humo de la cabeza? Muy bien. Apocalipsis es un poco es mucho más amplio que lo que muchos pensaban. Unos pensaban, esta va a ser bien tremendo, esto, lo otro. Recuerdo los primeros mensajes en Apocalipsis, muchos estaban como, ¿qué? Nomás para comenzar, ¿cuántos se recuerdan? Poner el cimiento. Les preguntaba a mi esposa, ¿piensas que lo hice muy profundo? Me dice, sí. Entonces, he tenido que siempre regresar y cómo simplificar toda la información, porque si no tengo cuidado, nos metemos y va a pasar seminario aquí. Pero noten ahora el regocijo del mundo. Vean el versículo 10, por favor. Dice la Biblia, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué se está regocijando? Y vean por favor primero ahí en sus notas. Ellos odiaron a los dos testigos. Ahora, hermanos, no es de sorpresa, porque desde el Viejo Testamento odiaron y mataron a los profetas. El mundo siempre ha rechazado el mensaje de Dios. El mundo siempre ha rechazado, hermanos, el mensaje de Dios. Y pregunta, esos dos testigos estaban ahí para una vez más dar otra oportunidad para que gente se arrepienta. Pero la gente no se quiere arrepentir, hermanos. Y el problema es, quieren un poco de Dios, pero no quieren nada de corrección. Quiero Dios sin que me llames la atención. Deja mi vida y mi pecado en paz, pero dame Dios. Y dice, no es posible este tipo de cosas. Entonces vienen ellos y claro que traen un mensaje como el mensaje de Jonás, que fue un mensaje de 5 palabras, ¿no?
en unos cuantos días Dios los va a destruir. Es lo único que Jonás dijo, no les dijo cómo ser salvos ni cómo regresar, porque recuerden, Jonás ni quería que ellos fueran salvos. Él nomás vino y dijo lo mínimo posible. En unos días van a ser destruidos. Punto. Todo lo demás fue por ellos. Comenzaron a arrepentirse, se vistieron de cilicio, hicieron todo lo demás. Pero estos testigos vienen con un mensaje, hermanos, para profetizar y hablar en contra del anticristo. Y ellos vienen a decir, Él es el falso Cristo. Jesús, Él es Mesías. Ustedes lo crucificaron. Ustedes se tienen que arrepentir. ¿Y sabes lo que la gente hizo? Se enojaron con ellos. Hermanos, hicieron fiesta porque se murieron. Tuvieron un festejo de Navidad. Dice la Biblia que se estaban pasando regalitos. De lo felices que estaban, hicieron, ¿verdad?, Navidad en julio. Porque estaban bien felices que estos hombres habían muerto. Qué triste. Segundo, hermanos, el mensaje y las plagas de los testigos atormentaban a los moradores de la tierra. Dice la Biblia en el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán, dice, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mi pregunta quizás más grande es: ¿por qué nomás no se arrepintieron si estaban atormentados? Amén. He conocido a gente que saben que están mal y siempre viven atormentados, que tarde o temprano Dios los va a matar. Quizás la pregunta es: ¿y por qué no se arrepienten? ¿Por qué no cambian sus vidas? Es una tendencia humana que estamos viendo aquí. Aquí están estos dos testigos tirando fuego, hermanos, literalmente de su boca, predicando, profetizando, y ellos están temblando con el mensaje de ellos. Pero en lugar de arrepentirse, los odian. Y en lugar de cambiar sus vidas, ellos pensaron: hay que cambiar de mensaje mejor. Y cuando los matan, todo el mundo está feliz, porque ahora ya no hay nadie que los reprenda. Si no tenemos cuidado, hermanos, podemos caer en este mismo error también nosotros, en que estamos a gusto estando mal. Y no, hombre, ir a la iglesia para que me digan que cambiar esto y lo otro, así reacciona la gente. Pero ellos saben que están mal, saben que sus corazones están mal, y ellos estaban siendo atormentados por esos dos hombres. Pero luego terminamos con esto, hermanos. Vean número 4, por favor. La resurrección de los dos testigos. Esto quizás es lo maravilloso y lo glorioso aquí de estos dos testigos. Ven el versículo 11 y 12. ¿Sí estamos ahí? Dice la Biblia: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria ¿a quién? Al Dios del cielo. Nomás imagínense, hermanos, aquí, porque esto está tremendo. Ellos mueren, y dice la Biblia, si lo vemos a cómo sucedieron, dice la Biblia que todo mundo los estaba viendo. Quizás hace unos 200 años uno pensaría: ¿cómo es que todos iban a estar viendo eso? Es muy sencillo hoy con Facebook Live, con YouTube Live, con todo lo que ya existe, todo el mundo puede estar viendo. ¿Y saben lo curioso? ¿Y quién deja 3 cadáveres en el piso por 3 días? Cuando alguien quiere hacer un reproche, dejan el cuerpo porque es una indignación, es una forma de no solo decir que es basura, sino que es peor que basura.
Estaba viendo unos documentales sobre la guerra de Vietnam que sucedió en los 60s, y curiosamente los de Vietnam, los que eran los comunistas, ellos iban y mataban, y lo que hacían con los cuerpos de los que mataban los dejaban en la calle para que gente se pudiera burlar, y los pisoteaban, los orinaban y todo lo demás. Era una forma de faltarle el respeto a uno a los muertos. Pero imagínense estos dos testigos que los matan, y en lugar de enterrarlos con dignidad, lo que el anticristo quiere hacer es: vamos a tenerlos como piñatas donde todo el mundo los está viendo y se está burlando de ellos. Pero aún eso es un plan de Dios, porque así como todo el mundo se burlaba de ellos, todo el mundo los vio resucitar también. Entonces todo el mundo está, y más los que estaban ahí, porque sucede un terremoto y mueren estos hombres, y los que quedaron vivos están. ¿Y saben cuál es el resultado que podemos ver aquí? El versículo 13 nos dice: y dieron gloria al Dios del cielo. Quiero que vean algo, hermanos, que aún esta foto terrible, Dios la usó para que gente creyera en Él. Porque tenemos un Dios que todavía no se da por vencido con la gente, que manda dos testigos para que profeticen y testiguen, para que se arrepientan, y sí, al precio de la muerte de dos de sus siervos. Pero no nos dice cuántos dieron gloria a Dios. Sabemos que unos, y a lo que podemos ver, Cristo hubiera muerto por un pecador. Entonces, valió la pena con los que se hubieran acercado, a los que vinieron y creyeron. Entonces, rápidamente notemos estos principios aquí. Primero, el Espíritu Santo entró en ellos. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios fue soplado en ellos, y una vez más recibieron vida. ¿Cuántos no estarían ahí? Y de repente se comienza a mover uno. ¿Qué estarán pensando? Hermanos, se me ha tocado leer historias de personas donde están en un funeral, así en pueblitos donde no les quitan sus órganos, y la persona estaba ebria, toman cierto tipo de alcohol donde parecen muertos, y después de unos 2-3 días resucita muy bien en el medio de cuando están velando. Y cómo reacciona la gente. Además, por eso comenzó la tradición de velar a los muertos. Nosotros como cristianos no velamos a los muertos. Si yo me muero, hermanos, hoy, mañana que me preparen para las 5, entiérrenme. Amén. Ya estoy con el Señor, no tienen que estar ahí 3 días viéndome muerto, nada me va a pasar. Es cuando me quiten todos los órganos. Pero antes, en los 1800, cuando comenzó esta tradición, era porque se dieron cuenta que estaban enterrando a gente viva. Y si usted nota en la historia, cuando comenzaron a sacar ataúdes y cementerios para poner casas, notaban que por dentro de las cajas estaba rasguñado. Ahora recuerde, antes los enterraban con todos sus órganos. Entonces si alguien estaba desmayado, en coma, o no sé, casi no estaban respirando, está muerto, vamos a enterrarlo. Y de repente el amigo despertaba ahí, ¿qué me está pasando? Y estaban muertos. Entonces en los Estados Unidos, no sé aquí, hubo un tiempo donde al muerto le amarraban un hilo o un mecate con un timbre. Entonces el velador en sí es el que estaba ahí en el cementerio. Imagínense, ting, 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 cuando esté moviéndose ahí. Hay un vivo que enterraron, imagínense. Hombre, yo estuviera, no, hombre, déjenlo ahí, yo hubiera cortado el mecate y vamos a... Entonces, el velar, hermanos, no es para rezar sobre los muertos, era para literalmente ver que sí estuviera muerto. Eso fue el propósito. Entonces, no hay ningún propósito de pagarle a una funeraria de 3 días o algo así, cuando ya le han quitado todos sus órganos. Le prometo, no, ya está muerto. Muy bien. Entonces, si ya no tiene nada, ahórrese los miles de pesos y nomás entierren a su ser querido para no malgastar su dinero. Pero bueno, entonces el Espíritu Santo los resucitó. Pero yo sí me pongo a pensar, ¿qué estarían pensando ellos cuando de repente comienzan a moverse? ¿Y sabes de seguro lo que comenzó a suceder? Lo que hoy sucede. Algo está pasando aquí y no sé qué está pasando. Porque sucede una controversia, y si notan, ¿cuántos no de lejos no estuvieran?
Y ahí se está estirando. No sé cómo está sucediendo esto. Pero están todo el mundo atormentados de que ellos estaban muertos, pero ahora viven y todos los están grabando. Entonces, tenemos que tener esto en mente, hermanos, de que uno tiene que tener cuidado. Dios sabe lo que hace, pero resucitan. Segundo, podemos ver que el mundo teme. Ellos, los que estaban observando, temieron. Tercero, podemos ver que ellos fueron llevados al cielo. Dice la Biblia en el versículo 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos, ¿qué dice? Los vieron. Es interesante, hermanos, cómo al final muchos temieron y dieron gloria a Dios. Es mi opinión que creo que aquí muchos judíos creyeron ahora sí en Cristo, porque lo que está a punto de comenzar ahora es la gran tribulación. Aquí entra el anticristo en el templo, se hace pasar por Dios. La nación de Israel dice: Él es el anticristo, y ahora las cosas se van de mal en peor, porque ahora noten aquí, al principio el anticristo se enfoca en los gentiles, en los que están siendo salvos. Ahora su atención es sobre Israel. Yo no soy tu Dios, yo no soy tu Mesías. Ahora sí, vamos a destruir a Jerusalén, y ya vamos a comenzar en marcha hacia la pelea de Armagedón, que nos está llevando hacia el final, porque toda la atención del anticristo ahora es matar a los judíos, destruir a Jerusalén. Ahora sí es contra este pueblo, y todo eso Dios lo está usando para una vez más traer a los israelitas de regreso a Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor